Yo quiero que levante la mano todo aquel que se siente ser hijo de Dios. ¿Usted está seguro? Cuando estábamos pequeños en la escuela, muchas veces nos distinguían por nuestros padres. Ese es el hijo de fulano o de fulana. Y los respetaban o lo maltrataban en función de quiénes eran sus padres. Yo he contado otras veces algo que descubrí después de adulto, que en algunos lugares de la escuela, especialmente en el liceo intermedio, a mí me daban un tratamiento especial y yo no sabía por qué era. Yo interrumpía la clase de religión y hacía algunas cosas que, como muchacho, pero que no le gustaban al profesor, pero me trataban con cuidado. Era la era del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y como yo soy apellido Molina, ellos creyeron que yo era hijo de un fulanote de eso y me trataban con delicadeza. Porque es hijo del señor Molina. Cuidado. Y así es, hermanos. En la escuela, en el colegio, en el barrio, le guardan cierta deferencia dependiendo de quién usted sea hijo. ¿Se siente usted ser hijo de Dios? ¿Ha pensado usted lo que significa ser hijo de Dios? ¿Funciona usted como hijo de Dios? ¿Son hijos de Dios todos los que dicen ser hijos de Dios? La gente cree que todo el mundo es hijo de Dios. Hay hijos y hay criaturas. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijo hay un proceso. Existe un proceso para llegar a ser hijo. Todos nos sentimos ser hijos de Dios. Sin embargo, obviamos pensar en esta realidad y en los compromisos que esto representa. Cuando yo digo que soy hijo de Dios, estoy asumiendo una responsabilidad. Hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios. Por eso nosotros debemos pensar, si somos hijos de Dios, ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué compromiso conlleva el ser hijo de Dios? ¿Qué ganancias me reporta el yo ser hijo de Dios? Hay algunas referencias bíblicas sobre hijos. El concepto de Dios sobre hijo. O sea, cuando Dios dice que somos hijos de Él, está diciendo muchas cosas. Cuando usted le dice a alguien, tú eres como mi hijo, usted lo está sacando del montón. Le está diciendo que lo ama, le está diciendo que le tiene confianza, le está diciendo que puede ser garante de Él. Muchas cosas hermosas está diciendo cuando le dicen a usted, o usted dice, Él es como mi papá. Usted lo respeta, usted le escucha, porque usted es su hijo. Y si Él le da un boche, usted tiene que aguantarlo. Si lo reprende, lo castiga, usted tiene que aguantarlo porque usted es su hijo. Entonces hay un concepto de hijo en la Biblia que se perfila a través de algunos versículos. Dice el Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dos palabras resalto en este versículo: herencia y estima. Para Dios, el ser hijo de Él
significa que tenemos una herencia de Él. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Está diciendo también que cuando nosotros tenemos un hijo, es una bendición de Dios que estamos recibiendo. Y como dice el himno, los niños son de Cristo, joyas de Cristo. Cuando yo tengo un hijo, es una responsabilidad que Dios me ha dado, de la cual yo tengo que responder en algún momento. Entonces, para Dios, hijo significa, en primer lugar, herencia. Y en segundo lugar, estima, deferencia, cuidado, atención, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, cuando Dios dice que nosotros somos sus hijos, está diciendo que nos tiene en alta estima, que nos ama, que nos valora, que nos cuida, que nos protege, etc. Sin embargo, en la Biblia menciona dos tipos de hijos. En Proverbios 10:1 menciona dos tipos de hijos, y eso es lo que hay, dos tipos. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hay hijos buenos y hay hijos malos. Hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. Hay hijos que respetan a sus padres y hay hijos que le importa un comino su padre. Y la Biblia lo dice así: el hijo sabio, prudente, obediente, tranquilo, inteligente, ese hijo sabio es alegría de sus padres. Pero no todos son sabios, lamentablemente. No todos los hijos son sabios. Tiene que ver mucho la crianza, mucho, no todo. Porque hay gente que lo han criado mal y han salido buenos. Y hay otros que lo han criado bien y han salido malos. Es así, pero no es la mayoría. Generalmente lo que usted siembra, eso cosecha. Entonces, el hijo necio, mientras el hijo sabio es alegría de sus padres, un hombre correcto, un hombre estudioso, un hombre de trabajo, un hombre prudente, un hombre que no hace daño, un hombre que es un orgullo para la sociedad. Su papá y su mamá se sienten orondos cuando hablan de él. Ese es mi hijo, ese es nuestro hijo. Pero si el hijo sale al revés, un vicioso, un maleducado, un respondón, un peleador, que no sale de un problema, que está en los tribunales, que lo sometieron, que fue a la cárcel, que no paga, que coge prestado y no paga, que maltrata a la esposa, a usted le da vergüenza que digan que es su hijo. Entonces dice que el hijo necio es tristeza, vergüenza de sus padres. Ojalá que ninguno de los que me escuchan tengan hijos así. Que todos tengamos hijos prudentes, hijos sabios, que alegren el corazón de sus padres. Según la sociedad, y atendiendo a la forma como fueron concebidos o cómo llegaron al mundo esos hijos, y de frente a las leyes y a la cultura vigente en distintas épocas y en distintos pueblos y países, hay diferentes tipos de hijos. Se llama hijo legítimo, por ejemplo. Hay hijos que son legítimos, hay otros que no. El hijo legítimo es aquel nacido en el matrimonio y con todos los privilegios y los derechos del matrimonio. Padre y madre casados, embarazada y tuvo un hijo, hijo de su esposo, dentro del hogar, nace bajo la cobertura legal del matrimonio. Eso es un hijo legítimo. Hay hijos adoptivos, que son del matrimonio por adopción, mediante un proceso legal de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento, adoptan un hijo que no lleva su sangre,
pero que lleva todo su cariño, todo su amor y lo legalizan. Hay hijos adulterinos, producto de pareja no casada porque tiene otro compromiso. Le llaman hijos adulterinos. Usted tiene una pareja, usted tiene una mujer, pero esa mujer es casada con otro hombre, no se ha divorciado, pero ustedes dos están juntos, ella sale embarazada y tiene un hijo, ese hijo es adulterino. Están los hijos bastardos, esos son los más tristes, nacidos fuera del matrimonio y de padre desconocido. Tú eres un bastardo, un sin padre. Son personas muy tristes que cargan con una pesada cruz. Porque el hecho de usted saber que tiene un padre, porque usted está vivo, usted nació. Y todo el que nació tiene un padre. Pero no conocerlo, eso da lástima. Yo recuerdo varios casos que han salido en la prensa inclusive, de personas que publican su nombre, su lugar de nacimiento, el nombre de su madre, y le dicen a su padre: no necesito nada de ti. Tengo un buen trabajo, tengo mi casa, tengo todo. Lo que quiero es conocerte. El regalo más grande de mi vida sería conocerte. Pero hay hombres que son tan malvados, tan infernales, que no se le hablan del corazón para darle el cariño tardío a esa criatura. Esos son hijos bastardos. Si usted conoce algún hijo bastardo, dele todo su cariño, dele todo su amor, porque le hace falta. Están los hijos espurios o incestuosos, producto de la relación entre personas que son familias cercanas, hijo de pecado. Están, por último, hijo natural. Hijo natural es aquel de parejas que viven sin casarse o reconocido por uno de los dos. Una pareja que no ha formalizado matrimonio, tiene hijos. Esos son hijos naturales. Ahora, en relación de nosotros con Dios, ¿cómo se considera usted que es? ¿Bastardo, adulterino, espúreo, natural, adoptivo, legítimo? En alguna de esas casillas nosotros debemos caber. Fíjese que los derechos y los privilegios del hijo dependen de la clase de hijo que sea. Los hijos bastardos no reciben absolutamente nada de su padre, ni siquiera su cariño. Los hijos legítimos los reciben todo, desde el cariño hasta el sostén de su carrera y de todo lo que ellos hacen. Los hijos naturales también se crían con sus padres. Entonces, ¿qué somos nosotros frente a Dios? Hijos bastardos, incestuosos, naturales o legítimos. Para Dios solo existen hijos legítimos. Aquellos que, completado el proceso, mantienen su estatus y existe un compromiso de parte y parte. Usted sabe que los hijos legítimos nacen en el hogar con todos los power, son criados con todo el cariño y con toda la manutención, son atendidos hasta que se pueden valer, hasta que son adultos. Pero esos hijos que son sabios en su mayoría, cuando están adultos y sus padres ya empiezan a envejecer, esos hijos son responsables. Esos hijos no abandonan a sus padres. Esos hijos recuerdan a papá y recuerdan a mamá, no importa lo que esté pasando, ni importa dónde se encuentren. O sea, hay un compromiso recíproco. Sus padres fueron responsables con ellos, ellos ahora son responsables con sus padres. Los hijos legítimos de Dios igual. Dios es responsable a nosotros y nosotros tenemos un compromiso y unas condiciones que cumplir para poder ser llamados hijos de Dios. En Dios nosotros adquirimos la legitimidad por adopción.
En el contexto espiritual todos podemos alcanzar a ser hijos. Todos no nacimos como hijos, pero todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero antes, tiempo atrás, por ignorancia, éramos esclavos, éramos desconocedores del potencial de la fe en Cristo Jesús. La mayoría de la gente no sabe que puede llegar a ser de criatura a hijo de Dios, porque le han dicho en su cabeza que todos son hijos de Dios. El hijo de Dios tiene una responsabilidad y un compromiso con Dios. ¿Tiene usted compromiso con Dios? ¿Está haciendo usted lo que usted considera que le agrada a su padre? O en otras palabras, ¿tiene usted padre? Porque usted dice que es hijo de Dios. En ese contexto, ¿tiene usted padre? ¿O usted solamente quiere ser hijo, pero no quiere responsabilidad de hijo ante su padre? Es bueno que tengamos esto pendiente, porque eso éramos espiritualmente nosotros. Antes, por ignorancia, éramos esclavos. Desconocíamos lo que podíamos llegar a ser por la fe en Jesucristo. Todo el que anda por el mundo puede ser hijo de Dios. Puede tener los beneficios de hijo de Dios. El hijo de Dios está con Dios. El hijo de Dios depende de su padre. Entonces nosotros antes, mientras vivíamos en el mundo, no conocíamos esa realidad, esa responsabilidad y ese privilegio, porque es un privilegio ser hijo de Dios. En el tiempo de nuestra ignorancia. Entonces, ¿qué hacíamos en ese tiempo de ignorancia? Bueno, vivíamos aferrados a cosas de acuerdo a nuestra ignorancia, por ejemplo, a sacrificios, a rituales, a dioses muertos. Porque siempre recordamos que el ser humano tiene una intuición en su ser que lo hace pensar que hay un Dios o que hay un ser superior que nos vigila y que espera alguna respuesta de nosotros. Entonces, aún siendo salvajes, tratan de satisfacer esa necesidad intrínseca de la estructura emocional de todo ser humano. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Que no hacen los animales, que no lo hacen las aves, que no lo hacen los peces, ni lo hacen las plantas. ¿Qué hace el ser humano? Busca alguna entidad superior o que él cree que existe en algún sitio y le rinde culto. Comenzaron con el fuego, o comenzaron con el agua, con el fuego, con el viento, con la luna, con el sol, adorando cosas, pero que eso no es todo. No solamente lo adoraban, le hacían sacrificios. Y los cananeos y los heteos y los jebuseos y toda esa gente de Medio Oriente para allá, en aquellos tiempos, 3 o 4 mil años atrás, sacrificaban a sus propios hijos para tranquilidad de los dioses. Y tenían una cantidad de dioses muertos, pero que ellos creían que eran dioses, que podían ayudarlo en sus momentos de crisis, y les rendían culto. ¿Por qué lo hacían? Por ignorancia del Dios verdadero. Otra cosa que hacían era creer en fábulas, filosofías vanas, creencias, tradiciones y leyendas. Una de las cosas más socorridas era la astrología. Le rendían culto a las estrellas, a los astros. Hablaban y diagnosticaban cosas de acuerdo a los signos del zodíaco. Ocultismo, santería. Todo eso es como una manera de llenar un vacío que la gente tiene. Y es probable que muchísima gente que está bajo esa nube de oscuridad me esté escuchando, creyendo en va a llover. Entonces, el Señor le acerca la verdad. Dice Gálatas 4, 1 en adelante, el capítulo 4 de Gálatas. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En otras palabras,
nosotros podemos ser, mientras somos menores, podemos ser el hijo de quien sea, pero no tenemos ningún tipo de autoridad. Somos, en aquellos tiempos que había esclavos o sirvientes, se les llama esclavos, pero eran personas criados que eran servidores de la casa, de la finca, del conuco, etc. Entonces ese tipo de gente vivían bajo la cobertura de esa familia y aunque eran adultos, no tenían ningún derecho, no tenían autoridad para nada, sino que tenían que hacer aquello a lo cual lo mandaban. Eran simples servidores sin ninguna autoridad. Entonces el hijo de la casa, el hijo del dueño, tenía la misma autoridad que el esclavo. ¿Por qué? Porque aún era menor de edad. Aunque era heredero de todo, pero no podía disponer de nada, ni podía quitar, ni poner, ni resolver nada, porque todavía era menor. Estaba bajo tutores, dice aquí, estaba bajo tutores y curadores, cuidadores o administradores. Tenía que hacer lo que los administradores le decían hasta el tiempo cuando su padre le diera la autoridad de dirigir. Cuando Pablo lleva esto, lo lleva al terreno espiritual. Dice, así nosotros estábamos bajo esclavitud. Antes nosotros, cuando no conocíamos a Dios, éramos criaturas de Dios sin derechos, sin autoridad, sin privilegios, porque no conocíamos el potencial que teníamos nosotros en reserva. Entonces, como si estuviésemos bajo esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento, Dios, que es nuestro Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces en el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Son varias etapas que nosotros cubrimos. Cuando nosotros estábamos sin conocer al Señor, aunque tuviésemos la posibilidad más grande del mundo de ser cualquier autoridad, todavía no éramos nada. Pero cuando nosotros vinimos al Señor, entonces se nos abren los ojos y despertamos de la ignorancia. Otra enseñanza que tiene Pablo aquí es con respecto a Israel. Cuando estaban bajo la ley, antes de Cristo venir, cuando ellos solamente se regían por la ley, eran como el niño, que aunque heredero de todo, no podía disponer de nada. Tanto los judíos en el tiempo de la ley, como en el tiempo de la gracia, los que no han entregado su vida a Cristo, son criaturas de Dios, con la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Mientras no reconocen a Cristo como Salvador, no tienen derecho a nada. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Cuando estábamos fuera de Cristo éramos esclavos. Teníamos que hacer lo que nos mandara el otro. Estábamos bajo esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento de Dios, que envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción como hijos. Entonces, ¿cómo yo llego a ser hijo de Dios? El judío que está bajo la ley, el sabático, el judaico, aquel que no ha entregado su vida a Jesucristo, está bajo la ley, está como en una reserva, pero no tiene todos los derechos, porque no ha dado el paso final de adopción a través de Jesucristo. Entonces, aunque tiene posibilidad de salvación, no tiene la salvación. Entonces dice Pablo, por eso vino Cristo. Primero dice, a los suyos vino. Los suyos no los recibieron. Por lo tanto, a todo el que los recibió, le dio potestad de ser ¿qué?
hijos de Dios. Entonces los mismos judíos no eran hijos de Dios, o no son hijos de Dios, según lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Los que creyeron en Cristo son los únicos que tienen facultad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y mire que eso lo dice Cristo Jesús. Entonces dice Pablo en 4:7 de Gálatas, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aquí estamos hablando de la potestad. Aquí significa una atribución jurídica conferida a un órgano de autoridad. Es un poder para ostentar con toda legalidad una representación, poder reclamar y estar investido. Cuando yo soy adoptado como hijo de Dios a través de Jesucristo, tengo todos los derechos. Por ejemplo, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes y por qué son hijos de Dios? Son hijos de Dios, no importa la nacionalidad civil que nosotros tengamos, no importa la época en que hayamos nacido. Cristo dijo, a todos los que me recibieron, a todos los que creen, les doy potestad de ser hechos, no llamados solamente, hechos hijos de Dios. Ahora, dice Pablo aclarándonos el panorama en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Y los que no son guiados? Entonces yo tengo que entender que una de las prioridades del Hijo de Dios es ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces todo el mundo levantó la mano que es hijo de Dios. Ahora uno llega a la pregunta, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? ¿Deja usted que sea Dios que lo guíe? ¿Hace usted su voluntad o la voluntad de Dios? Hay gente que prefieren no informarse, no conocer, no indagar cuál sea la voluntad de Dios para no verse en el compromiso de hacerla. Hay veces que vamos a hacer cosas y sospechamos, esto como que no está claro, y mejor no consultan para hacer lo que a ellos les da la gana. Entonces van y lo hacen. Ahora, ¿sabe lo que dice en Romanos 16? No recuerdo el versículo. Todo lo que no es de fe es pecado. Porque cuando yo tengo duda es porque yo no he consultado con Dios. Yo tengo un viaje, por ejemplo. Voy para tal sitio, voy para Australia. Voy a hacer un negocio que me va a ir bien. Pero yo tengo como una pequeña duda. Y yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo encaja con la voluntad de Dios. Pero yo le pregunto a mi amigo, al amigo que yo sé que me complace en todo lo que yo hago. Yo le pregunto a mi amigo y me dice, no, este es tu chance. Y yo contento. Pero dentro yo tengo una penita. Y yo prefiero no consultar. Pero dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces la primera es, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Si soy guiado por el Espíritu de Dios. Si yo soy guiado por mi propia cabeza, por mis propias exigencias, caprichos, deseos, apetitos, y yo hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que los otros hacen, porque todos lo hacen,
entonces yo no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, si yo no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué soy? ¿Soy hijo de Dios? Bueno, seré hijo de otro. No le voy a decir de cuál, pero de otro. Porque Pablo lo pone muy fácil. Esta es la primera indicación de cuando yo soy hijo de Dios. Me dejo guiar por Dios. Y eso es en todo, hermano. Eso no solamente en los negocios. Eso es para casarse. Eso es para mudarse. Eso es para todos los pasos que yo voy a dar importantes en mi vida. Yo debo consultar si es la voluntad de Dios. El Señor ha prometido que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda la verdad. Entonces, ¿qué me cuesta a mí decir, Señor, me pongo en tus manos? Señor, voy a poner este negocio, pero si no es tu voluntad, permite que esto se deshaga y que nadie, Señor, tenga que intervenir en esto. Rómpelo ahora. Y aunque me guste, aunque yo estaba entusiasmado, ahora yo descubro que a Dios no le agrada y yo lo dejo. Estamos enamorados. El forro me gustó. Me quedé loco cuando vi a esa mujer. Yo necesito casarme. Esa me la mandó Dios. Pero cuando registro el background de esa muchacha y lo pongo en la mano del Señor, mira esta carta de presentación, Padre. ¿Será esta la mujer que tú tienes para mí? Me encanta, Señor. La quiero, Señor. Y de alguna manera Dios pone un frío en tu corazón. Y tú sigues orando, pero tú sabes que Dios no quiere. Lo primero que hacen los hijos de Dios es dejarse guiar del Espíritu de Dios. Además de esta condición para ser hijo de Dios, y ahí cae mucha gente enredado, hermano, en las patas de los caballos. Usted sabe la cantidad de gente que hay en las iglesias que hacen lo que le da la gana. Usted sabe la cantidad de pastores que hacen lo que le da la gana, lo que le gusta. Señor, voy a hacer esto para tu obra. Pero eso que van a hacer para tu obra es para llenar mis apetitos personales. Es para que la gente vea que yo no es para gloria de Dios. Pero yo sigo adelante con mi proyecto. Entonces la condición del Señor o la condición para ser hijo de Dios es dejarse guiar. Porque para eso tiene Dios su Espíritu, para guiarnos a nosotros en todos los pasos. A veces la gente no quiere molestar a Dios, pues Dios quiere que lo moleste. Mire cómo es la cosa. Usted no lo quiere molestar y Dios quiere esperando que usted lo moleste. Porque Él está abierto para que nosotros lo molestemos, que para Él molestia no es. Eso es un invento del diablo. Entonces, ese hijo de Dios, si es verdad que es hijo de Dios, si somos hijos de Dios, debemos tener algún nivel de responsabilidad. Si usted es miembro de una logia, de un club, de una iglesia, de donde sea, cuando usted asume como miembro de una entidad, usted tiene unos privilegios y unos compromisos. Cuando usted asume como hijo de Dios, usted tiene muchísimos privilegios, pero también tiene compromisos. Ahora, ¿sabe lo que yo he visto en mi corta experiencia? ¿Sabe lo que yo he visto? Que a la gente le gustan los privilegios, pero no los compromisos. Vienen a la iglesia, están sirviendo al Señor, se van al mundo, hacen lo que da la gana, y por allá dicen, Señor, cuídame que yo soy tu hijo. Ahora eres hijo. Cuando tiene el cuchillo en la garganta,
Cuando te tienen amenazado con una pistola a medianoche, en lo oscurito, en la carretera, y te tienen enfocado. Señor, ten misericordia de mí. Ahora te acordaste que eres hijo de Dios. ¿En qué tú andabas? Andaba en malos pasos. Y ahora se acuerda que es hijo de Dios. Porque nos gustan los privilegios, pero no la responsabilidad. Dice aquí 2:15 de Filipenses. Fíjese cómo dice. Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceremos como lámparas en el mundo. Qué compromiso, hermano. Qué compromiso. Debemos ser irreprensibles, los hijos de Dios. Los hijos de Dios, irreprensible, o sea, correcto, que no haya que reprenderlo por nada, que obedezcan las leyes, que no le hagan daño a nada ni a nadie. Usted ni siquiera puede hacerle daño al medio ambiente, a las aves, a los perros. Usted no le puede hacer daño a nadie. Irreprensible. Usted no puede ser respondón, malcriado, grosero, malapalabroso. Todo eso está contraindicado para un hijo de Dios. Un hijo de Dios que de que lo miren lo que quiere pelear. ¿Qué le parece? Hay condiciones para yo ser hijo de Dios. Hay privilegios para el hijo de Dios. La Biblia dice que cuando clamaren, Él escuchará su voz. Pero a los que se sujetan, fíjense, sencillos, humildes. Esa es una de las características principales en este tiempo de humanismo, de orgullo y de vanidad. Esa es una de las características principales de los siervos de los verdaderos siervos de Dios. Irreprensibles y sencillos. Primero se comportan correctamente y nadie le tiene que llamar la atención porque no han faltado. Pero además de eso, no lo hacen con orgullo. No lo hacen para enrostrárselo al otro. No lo hacen para decirte, yo soy santo y tú eres un perverso. No, simplemente lo hacen porque esa es su nueva naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Hijos de Dios sin mancha. Es duro en medio de esta generación tan perversa, maligna. Mire, cuando usted se pone a analizar las cosas que pasan, por ejemplo, las cosas que llegan a las fiscalías, a los juzgados, los pleitos al destacamento de la policía, y usted ve a la gente cómo se destruye por una gallina, por ejemplo. Ah, no, que me cogió un pedacito de tierra. Y una serie de nimiedades, matándose y se llegan a matar. Porque esta es una generación, yo creo que la palabra perversa le queda pequeña. ¿Cuánta gente mala? Y a veces usted lo ve jovencitos, jovencitas, con cara de inocente, pero cuando abre la boca, es un infierno lo que sale de la boca de esa persona. Porque es una generación maligna. El que menos corre vuela. Entonces Pablo dice que en medio de esa generación nosotros tenemos que ser hijos de Dios sin mancha. Es duro, hermano. Es duro. Usted sabe lo que usted en medio de gente que lo que habla es con mala palabra, insulto, nadie cree en nadie y todo es un boche y usted metido ahí adentro. Y tener que comportarse distinto a esa gente. Lo van a ver como un bicho raro. Tú no eres de este grupo y es verdad. No es de ese grupo. Entonces, en medio de esa maldad, que es tu vecindario, que es tu universidad, que puede ser tu trabajo, el taller, en medio de esas circunstancias adversas, yo tengo que ser hijo de Dios sin mancha. ¿Cuántas cosas pasan los fines de semana? Y cuando llegan el lunes al lugar de trabajo empiezan a contárselo. Lo que hicieron
Empiezan a contarlo. Se lo digo porque yo trabajé varias veces en talleres y cosas de imprenta. Y el único siervo de Dios era yo. Y los demás eran hombres mayores que yo, pero borrachones. Había un señor que para ese tiempo debía tener 50 y tantos años, que yo apenas tenía 20 y pico. Y ese señor llegaba, no era que él llegaba, era como que el romo lo llevaba, porque él iba dando tumbos y llegaba. Y se subía en su máquina, se montaba en su máquina. Y yo le decía, fulano va a tener un accidente, y vivía solo. Y yo lo aconsejaba, siendo yo, podía ser hijo de él, pero yo era pastor ya, yo lo aconsejaba. Y le dije un día, que parece una palabra que después me dolió. Le dije, usted vive solo, usted se acuesta borracho, usted llega borracho, usted se puede dar un mal golpe, caerse al llegar y encontrarlo muerto. Como a los 10 o 15 años le pasó eso. Le pasó eso, porque son cosas lógicas. Usted vive solo, usted vive metido en vicio, lo más probable es que le va a pasar un accidente. Pero esa es la vida perversa de la gente de hoy. Entonces, en medio de toda esa basura, en medio de toda esa putrefacción, usted y yo tenemos que ser hijos de Dios. Aunque estemos rodeados de hijos del diablo, tenemos que ser hijos de Dios. Y dice Pablo, y en medio de esa generación debemos resplandecer, aleluya, resplandecer como lámpara en medio de las tinieblas de este mundo. Bendito el nombre del Señor. Hay características que identifican a los hijos de Dios. Hablamos de la sencillez, de ser irreprensible, de andar sin manchas, sin sucio. Se refiere a sucio y manchas morales, desvergüenza. Es que nosotros tenemos que ser ejemplo. La gente, no decirlo, sino modelarlo. Yo tengo que ser ejemplo por lo que yo hago. Yo soy hijo de Dios. El Señor está conmigo. Y no solo ante cualquier circunstancia sencilla, ante el peligro, yo también soy hijo de Dios. Yo no tengo que estar asustado y temblando. En estos últimos meses y años se han destapado muchas cosas. Porque hay gente que enarbola la bandera de que está bajo el abrigo del Altísimo. Pero tiembla más que un borracho. De que lo asusta. ¡Oh! Está muriendo. Se murió. Me contaron el otro día, y creo que lo dije aquí, de un caballero fuera del país, dominicano, que le tiene pánico al COVID. Pánico que la palabra solo lo molesta. Y alguien le dijo, debe hacerte la prueba, porque tú parece que lo tienes. Y él fue y se hizo la prueba, pero amaneció muerto. El corazón lo mató. El miedo lo mató. Él no llegó a saber si lo tenía o no lo tenía. Él se fue antes que se lo dijeran. Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios? Aleluya. ¿Qué hace un hijo de Dios ante el peligro inminente, hermanos? ¿Usted cree que el hijo de Dios es cobarde, temeroso, tembloroso? No, el hijo de Dios sabe en quién ha creído. Nosotros tenemos una herencia. Y esa herencia no es material. Fíjese, hay dos cosas. Primero, el hijo de Dios no tiene miedo. Porque ¿a qué le va a tener miedo? Y segundo, cuando nos vayamos de aquí, vamos a un lugar mejor. Entonces es una cuestión de lógica. Como quiera nos vamos.
Yo estoy en las manos del Señor. El Señor me tiene un hogar mucho mejor que este. Entonces, ¿cuál es el miedo? Me voy con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice Pablo. Entonces los hijos de Dios tenemos ese grandioso privilegio. Pero otra característica de los hijos de Dios está en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son pacificadores. Hay dos que van a pelear. Usted va a tratar de poner la paz. No, usted no puede ir, no, abusador. ¿Y por qué tú le haces eso, abusador? No, yo fuera, tú le dieras dos tablazos, que rodara. No, eso no es nada. Eso con agua y jabón se quita. Olvídate de eso, ahorita ustedes son amigos otra vez. Y se acabó. Pacificadores, no enchinchadores. Hay gente que cuando los matrimonios están en problemas, hay ciertas vecinas y ciertas amigas, ay, que cuando llegan a ese hogar que tiene problemas, suéltalo, zúmbalo, trapea el piso con él, que mejor es que ese. Encuentra tú donde quieras, en el basurero. No le hagas caso a ese desgraciado. Vete, date tu valor, ocupa tu espacio. Y lo grande es que hay gente que predica que dice eso. Hay gente que predica que dice eso. Y en vez de unir los hogares, lo que hace es que lo dividen. Ahora, ¿es eso lo que hacen los hijos de Dios? Dice aquí 5:9, el mismo Cristo dijo eso. Bienaventurados los pacificadores, los que llevan la paz al hogar y al alma y a la ciudad y donde quiera. Bienaventurada la gente de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En otras palabras, el mundo no nos reconoce o no nos distingue, porque el mundo nos desprecia, porque no somos de este mundo. Si soy hijo de Dios y el Dios de este siglo no es el Dios mío, entonces yo no soy de este mundo. Entonces yo choco. Cuando yo quiero beber agua, él quiere beber ron. Cuando yo hablo verdad, él habla mentira. Cuando él quiere pelear, yo quiero cantar. Pues no podemos estar juntos. Entonces el mundo nos rechaza. El mundo no nos quiere. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No porque lo merezcamos, no porque lo ganemos, sino porque creímos en Cristo Jesús. Y a través de Jesucristo fuimos adoptados e injertados en la familia de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios por Cristo Jesús, no por nosotros. Y el mundo, por esto el mundo no nos conoce, porque a él tampoco lo conoció. Quiere decir reconoce o recibe con esa autoridad. El mundo no nos rinde o no nos reconoce como debería reconocernos, porque tampoco reconoce a Jesucristo. Y como nosotros somos copia, nosotros somos imitadores de Cristo, entonces no nos puede aplaudir lo que nosotros hacemos. El mundo aplaude lo que ellos mismos hacen. Por eso muchas veces decimos que no entendemos a ciertos cristianos. Soy yo que no lo entiendo. Yo no lo juzgo ni digo que está mal. Pero si yo soy cantante o músico, deportista o lo que sea, y los impíos hacen un festival de música, de todos los tipos de música, y yo gano ahí, y me aplauden, ¿me reconoció el mundo o no me reconoció? Entonces dice aquí que el mundo no nos reconoce. Chocó, ¿verdad? O sea, cuando el mundo me aplaude, cuando el mundo está de acuerdo con lo que yo hago, tengo que revisarme.
Porque no estamos supuestos a ser potables para el pecado. No estamos supuestos a caerle bien al diablo. El diablo tiene que rechazarnos porque nosotros los rechazamos a él. No podemos estar juntos. Pero dentro de nuestra modernidad todo eso pasa. En el mismo lugar que gana una medalla, un concurso o un galardón, un cantante de heavy metal y de espiritismo y de música diabólica, también viene un siervo de Dios y ganó un lugar. Yo no entiendo eso. El Señor tendrá que explicármelo porque yo no lo entiendo a la luz de lo que dice aquí. El mundo no me conoce, no me reconoce porque no reconoce a Cristo. Y el día que reconozca a Cristo deja de hacer lo que está haciendo, porque esa es la realidad. Cuando usted reconoce a Cristo, usted abandona el pecado del mundo y se inscribe dentro de otro tipo de familia, la familia de Dios. En esto, dice Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No dice que es del diablo, ¿eh? No lo dice. Fíjense cómo es que dice. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mis queridos hermanos, los hijos de Dios tenemos derecho a toda la herencia de nuestro Padre. Y esa herencia comenzamos a cosecharla desde aquí mismo. La gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios. ¿Usted sabe cuánto se gasta en psicología para tranquilizar las emociones, las depresiones? Y el Señor viene y con su presencia, sin gastar un chele, sin gastar un centavo, el Señor te da la paz. El Señor te transforma y te hace nueva criatura. Ahora, cuando eso pasa, no somos muñecos, no somos títeres. Cuando eso pasa, yo tengo un compromiso. ¿Qué tengo yo que hacer después que el Señor entre en mi corazón? Ser fiel. Ser fiel hasta la muerte y me dará la corona de la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Los hijos de Dios tienen derecho a toda la herencia de Dios, Padre nuestro. Pero los hijos de Dios también están comprometidos con ese Dios nuestro. Y de lo contrario, podemos ser desheredados. Podemos perderlo todo si no somos fieles. El que persevere hasta el fin. Mateo 24, 30 y pico. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que empieza y se vuelve atrás, no hay ninguna recomendación para él. Desconocido, no te conozco, desheredado, fuera, no cabe en este grupo. ¿Estamos siendo duros? No, estamos siendo verdaderos. Estamos diciéndole lo que dice la Biblia. Usted necesita a Dios. Usted necesita cambiar su estatus de criatura a hijo. Usted necesita sentirse con derechos a pedirle a Dios que lo ayude, a pedirle a Dios que lo defienda, a pedirle a Dios que lo guíe, que lo proteja. Usted necesita ese derecho, pero para tener ese derecho tiene que ser hijo de Dios. Todo el mundo le gusta que oren por él, pero ¿qué haces tú? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Termina tu obra en los corazones y tráelos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los amigos que están aquí y que nos escucharon a través de los medios, les voy a pedir algo.
¿Usted entendió? ¿Usted cree que es la verdad lo que le hemos dicho? ¿Usted quiere ser hijo de Dios? ¿O se quiere mantener como criatura simple? ¿Quiere usted ser hijo de Dios con todos los derechos? Entonces tiene que entregarle tu corazón al Señor y Él hará las modificaciones pertinentes para que tú seas encajado como hijo de Dios. Todo el que quiera ser hijo de Dios y que ahora mismo no está seguro si lo es, repita conmigo esta oración. No importa dónde esté, usted está en el camión, párese a la derecha. Un minuto de oración puede cambiar su vida. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, quiero acercarme a ti. He vivido lejos, he pecado, he desobedecido, he hecho mi voluntad, no la tuya. A partir de hoy, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y quiero declararme y que tú me declares y aceptes como hijo de Dios. Acepto a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor y voy a seguirlo a Él. Señor, dame fuerzas y dame sabiduría. Te amo, Jesús, y te doy las gracias por aceptarme como parte de tu familia. Muchas gracias, Señor. Amén.